Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a un nuevo ciclo de formación de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Mi nombre es Fer Albornoz, soy el responsable nacional de la Secretaría y hoy van a estar teniendo toda la capacitación conmigo durante esta tarde. Les quería agradecer a todos, a todas, a todos quienes se inscribieron para esta capacitación. Es un ciclo de capacitaciones que va a durar durante 8 sábados consecutivos, entre las 16 y las 18 horas aproximadamente. Vamos a estar viendo diferentes temáticas, que es más o menos lo que se les envió vía mail, y van a tener certificación al final de la clase. Se les va a entregar un link para todas las personas para que completen un forms con algunas preguntitas sobre el tema que vimos en el día, y con ese forms se les va a enviar a su correo el certificado de cada una de las fechas. O sea que pueden tomar una fecha sí, una fecha no, eso lo pueden ir viendo según los contenidos, según la disponibilidad, pero no es necesario que completen las 8 fechas para tener un único certificado. Con tomar el de cada fecha, obtienen el certificado de ese curso que están tomando. En el día de hoy vamos a empezar viendo una temática que es muy transversal para todos, todas y todes quienes trabajen en el espectro del abordaje de los consumos problemáticos y las vulnerabilidades psicosociales, que es cómo abordar, darles herramientas para poder abordar a poblaciones de la diversidad sexoafectiva, población travesti trans y no binaria. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo un video primero, así les doy tiempo que vayan llegando, a quienes se vayan conectando, si quieren, tienen alguna duda sobre las cosas que podamos haber dicho sobre la marcha, pueden rebobinar el video y empezar a verlo desde el principio. Pero bueno, para que se vaya llenando la sala, vamos a compartir un video. Antes, obviamente, les tengo que decir el chivo que es obligatorio en YouTube, de que se suscriban y que activen la alarmita, la campanita, para que les lleguen las notificaciones de todos los videos y de todos los vivos que vamos haciendo desde la Secretaría de Abordaje de Consumos. Y bueno, vamos a iniciar con un video para compartir y después empezamos con la clase de hoy. Me pasaron dos cosas. No sabía a qué baño ir porque yo en mi casa tenía un solo baño, que íbamos todos, y viejo, mi mamá, no había nada que me indicara a dónde ir. Y después no me animaba, después no me animaba a preguntar a dónde ir. Y después la fila, ¿a dónde iba? Al de las nenes, al de las nenes. Yo tengo noción de mi masculinidad de los 4 años, pero todas las chicas iban para un lado y los chicos para otro. Es como que me paré en el medio y una señorita me llevó. Cuando llegó sexto año, faltaban 4 meses para recibir esa tecnicatura en química, abandoné. No le conté a nadie por qué, pero yo sabía que no me quería recibir de largo. No quería pasar por eso. Si me hubieran dado a elegir, yo me hubiera puesto un traje. Tenía muy mala conducta y me parece que también pasaba un poco por ahí, porque me cambiaron de 5 colegios, o sea, pero supuestamente era un acto de mala conducta. A mí me parece que era esto de, ¿no?, de que se me veía que era diferente y es como que las maestras no sabían cómo sobrellevar. Entonces le decían a mi madre que tenía que llevarme un psicólogo, qué sé yo. Mi maestra de segundo grado me pegó un cachetazo y me dijo: pareces un maricón. La verdad que yo tenía 8 años y me obligaba, en el colegio me obligaban a que yo haga deportes, que juegue al fútbol, que esté con mi grupo de compañeros, y ese cachetazo que me dio la maestra me hizo entrar en pánico, en miedo. Fue la primera vez que sentí que me gritaron y que me pegaron con la palabra maricón, ¿no es cierto? Y entré en miedo. Y siempre me preguntan: ¿y qué pensabas a esa edad? La verdad que a esa edad lo que pensaba era construirme como una mujer. Yo siempre me construí como una mujer, con una imagen de una mujer. Y eso me llevó a tener muchos inconvenientes.
esta cosa de ponerme la corbata, yo me acuerdo que sufría un montón, yo salía de mi casa y me la iba sacando hasta que llegaba al colegio, me la ponía la corbata de vuelta, salía del colegio y era continuamente esa lucha que yo siempre digo que las personas trans nunca estamos en el closet. Una vez que nos identificamos y nos construimos, explotamos, salimos y ya no tenemos duda de cómo queremos vivir. Yo me daba cuenta que tenía como enamoramientos platónicos, ¿sí? Y pasó eso hasta llegar al secundario y en primero o segundo año escuché a una compañera hablar despectivamente y de mala manera y de catalogarlo como una enfermedad. Me di cuenta que lo que me pasaba a mí era eso y tenía 13 años, 14, creo, no me acuerdo si estaba en primer año o segundo. Y el impacto fue terrible, porque aparte yo tenía, digamos, encima toda la educación religiosa, con lo cual el primer sentimiento que tuve fue mucha culpa. Era terrible con el tema de la homosexualidad y todo lo que vos veías, oías, sentías respecto de la homosexualidad era persecutorio. Por ahí no tenía la palabra, porque no era una palabra que se usara en el vocabulario corriente, era una palabra bastante oculta, tapada, clandestina, digamos. Y me empecé a sentir lesbiana cuando me enamoré de una mujer muy fuertemente, entonces había que encontrarle un nombre a eso, no era fácil. Tardó en llegar el nombre. No, tardé en conocer la definición de eso que me pasaba. La definición no, la palabra que se usa para definir o que se usaba, para definir esa situación. No había a la mano de las adolescentes de esa época esa palabra. Ni cómo tampoco, cómo vivirlo, como no había modelos, no había nada. Que hay algo que la ley nunca va a completar, que es el cambio de paradigmas culturales. Ese cambio es mucho más lento, es algo que todavía nos debemos, tiene que ser dado en las escuelas, en los colegios, en las familias, en los clubes. Y el logro que el Estado ayuda a llevar adelante es importante, y en este caso lo mismo es, o sea, que el Estado me ayude a hacer conocida mi historia, mis pensamientos, las formas de lucha, es importantísimo. Nosotras en este momento recién estamos tratando de reconstruir nuestra memoria para poder ser reconocida como verdad y poder llegar a una justicia. Bueno, por ahora hasta ahí vamos. Vamos a darles la bienvenida a quienes se conectaron mientras que empezó la clase con el video y demás. Y bueno, ahora sí, como les dije, vamos a estar durante todos estos 8 encuentros que van a tener la posibilidad de conectarse en las clases en las cuales más les genere interés. Al final de la clase vamos a compartir un forms. En ese forms van a tener 2 o 3 preguntitas sobre los temas que fueron abordados en la clase, y si responden bien las preguntas, obviamente mayoritariamente bien, pueden equivocarse en una, van a recibir en sus correos el certificado de la clase correspondiente. Así que vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy. Ahí me pueden decir por el chat si se ve bien la pantalla compartida. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, vamos a empezar. Bueno, como bien saben ustedes, somos la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Somos una secretaría que existe hace más de 1 año y medio dentro de la federación, pero que ya veníamos trabajando desde la función pública junto con la federación la temática desde el año 2014, y el año pasado, el 8 de marzo exactamente de 2020, unos días antes de que explote todo este tema de la pandemia mundial que todavía nos sigue azotando, creamos la Secretaría para fortalecer estas temáticas y estas herramientas en red que damos desde nuestra Secretaría para que los acompañantes
acompañantes terapéuticos, las acompañantes terapéuticas, operadores socioterapéuticos en adicciones, psicólogos sociales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados y demás profesionales que dedican parte de su vida para abordar temáticas sociales, sobre todo temáticas de consumo o vulnerabilidades psicosociales, tengan herramientas para poder abordar de forma correcta en nuestras poblaciones de la diversidad sexoafectiva, población travesti trans, no binaria y demás. Como les decía recién, esto es lo que vamos a estar compartiendo en la fecha de hoy, en la capacitación, y una de las normas marco que vamos a estar tocando, que les recomiendo después si tienen la posibilidad de leerla buscándola en internet, que es la 26743, que es la Ley de Identidad de Género. Dentro de los contenidos que vamos a ver en el día de hoy, vamos a estar viendo géneros y consumo, un repaso general, un glosario de diversidad sexoafectiva, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, consideraciones generales de la Ley de Identidad de Género, el derecho a la identidad de género, la Ley 26743, relaciones con el consumo problemático, población travesti trans y el tratamiento por consumos, la identidad de género en el lenguaje, trato digno y un material audiovisual para el cierre de la clase. Pero partamos de lo inicial. Cuando hablamos de géneros y consumos problemáticos, ¿de dónde partimos? La sociedad, como toda construcción social, tiene muy marcadas las temáticas de consumo respecto a los otros patrones que se replican dentro del ámbito social. Todos, todas y todos sabemos que dentro de nuestra sociedad es un sistema machista, patriarcal, que está consolidado hace muchos años y que se está tratando de deconstruir, de cambiar, de reestructurar, pero eso conlleva un tiempo. En materia de consumos, si nos ponemos a plantear qué tan machista, qué tan patriarcal es el sistema, vamos a ver que, por ejemplo, de cada 10 personas que llegan a un tratamiento, 8 son varones, 2 son mujeres. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se explica este fenómeno? Tenemos que partir de la base del rol del cuidado. El rol del cuidado de la casa, de los hijos, de los padres, de los abuelos, de los perros, y cualquier rol del cuidado que tengas, y si no tienes ninguno, el sistema te lo va a encontrar. Entonces, eso hace que las mujeres, las feminidades, tengan muchas menos posibilidades de llegar a un tratamiento que una masculinidad. Según los datos que arrojó la Cedronar en su último informe del Observatorio Argentino de Drogas, de cada 10 llamados que recibe el 141, que es la línea nacional gratuita y anónima de consumos problemáticos, son mujeres, 7 de cada 10 son mujeres que llaman para preguntar por tratamientos para una masculinidad, sea para el hermano, el hijo, el padre, el marido, quien sea, ¿sí? Esto también lo hemos reflejado en lo que es el marco institucional. Hay provincias que directamente ni siquiera tienen dispositivos o instituciones que sean para feminidades. O sea, que si sos una mujer que tiene la suerte de no tener que cuidar a un hijo, un padre, un abuelo, una casa, un perro, una planta, lo que sea, y podés acceder a ir a un tratamiento, el sistema te pone otra traba más de que no tengas un dispositivo en tu provincia. O sea, estamos en una inequidad total en el sistema. Si eso le agregamos lo que es poblaciones de la diversidad sexoafectiva y sobre todo población travesti trans, que es una población mega vulnerada en todos los ámbitos laborales, familiares, educacionales, de salud, etc., es mucho peor el paradigma, o sea, el espacio desde el cual nos tenemos que parar y ver qué recursos contamos para que puedan hacer un tratamiento. Pero bueno, está bueno que para empezar a dar una vuelta en ese paradigma tan terrorífico que no tenemos
herramientas y demás, empezar a capacitarnos nosotros, nosotras y nosotres para poder dar un abordaje correcto. Vamos a empezar por lo básico, un glosario de lo que es la diversidad sexoafectiva. Todas las personas tenemos una orientación sexual, una identidad de género y una expresión de género. Vamos a empezar por lo identitario, que es la identidad de género. Nosotros, si nos ponemos a hablar de identidad de género, seguramente se le venga a la cabeza a más de uno o una las palabras trans, travesti, transexual, etc. Dentro de lo que es la teoría queer, que es una teoría que se basa en generar todo el tiempo más etiquetas y categorías para que cada vez se vayan reproduciendo más y en algún momento utópico el sistema colapse, se caigan las etiquetas y pasemos a ser personas, pero personas todas con los mismos derechos, se van generando ciertas categorías. Hoy en día, por ejemplo, se agrega la categoría cisgénero, que es la que vemos en pantalla como cis, que es la categoría de las personas cuyo género actual coincide con el género asignado al nacer. ¿Sí? Si mi género actual coincide con el que me asignaron al momento de nacer, soy una persona cisgénero. Si no, soy una persona trans o una persona no binaria o agénero directamente. ¿Y por qué digo el sexo asignado al nacer? Porque hay muchas personas que no nacen con uno de los dos sexos biológicos conocidos. Hay muchas personas que nacen con los dos sexos, que son las personas que antes se conocían como hermafroditas. La realidad es que el hermafrodismo dentro del género humano no existe porque serían personas que podrían reproducirse sin necesidad de un tercero, ¿sí? Esas son las personas a las cuales se les llama intersex y que son personas que cuando nacen, el médico, el cirujano, decide qué genitalidad está más desarrollada y cuál está menos desarrollada y mutila la genitalidad que está menos desarrollada y la persona no se entera que es intersex hasta tanto no se haga un estudio de hormonas, ¿sí? Bueno, después de esto tenemos los géneros que se van construyendo con lo que es la identidad del género propio, que son géneros no binarios, agénero o género fluido. ¿Cuáles son las diferencias entre estas? El género no binario, yo por ejemplo soy una persona no binaria. Yo cambié mi nombre, era un nombre masculino, a Fer, y no me siento identificada con ninguno de los géneros binarios, ni varón ni mujer. Hay personas que directamente se consideran agénero, o sea que eliminan la categoría género de su vida, y hay otras personas que se consideran a sí mismas como género fluido. Durante un lapso de su vida pueden considerarse género femenino, durante otro lapso género masculino, pueden pasar por el no binarismo y demás, pero son personas que continuamente van construyendo y reconstruyendo su género. Después tenemos la orientación sexual. Dentro de la orientación sexual, las más conocidas obviamente son lesbianas, gays, bisexuales y heterosexuales. Pero acá se nos agrega una letra, la pansexualidad. La pansexualidad muchas veces es confundida con la bisexualidad porque son personas a las cuales le pueden gustar más de un género, pero la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad es que a las personas pansexuales le gustan las personas más allá de su genitalidad. O sea, una persona pansexual se puede sentir atraída por una mujer cisgénero, por una mujer trans, por un hombre cisgénero o por un hombre trans. Y dentro de las categorías de la orientación sexual tenemos dos subcategorías que son muy importantes, que es la primera dentro del rol de la construcción de una pareja que puede ser monogámica o poliamorosa, las personas que tienen triejas o cuatriejas, que son personas que construyen sus vínculos afectivos de a más de a dos personas, a más de tres, más de cuatro, eso lo van definiendo dentro de la construcción propia de la pareja. Y después tenemos lo que es el ámbito de la sexualidad. Dentro
dentro de este ámbito existen dos puntos extremos que son la asexualidad y la alosexualidad. La asexualidad define a las personas que no se sienten vincularmente atraídas mediante el sexo, y la alosexualidad son las personas que mayoritariamente se vinculan a través del sexo. Y hay dos escalas de grises que son la demisexualidad, que son las personas que pueden tener un interés de conocer a otra persona con sexo mediante, pero primero necesitan establecer un vínculo afectivo. Y la grisexualidad, que son las personas que constantemente en su vida van variando entre la asexualidad y la alosexualidad. Y después llegamos a lo que es la expresión de género, ¿sí? La expresión de género es la manera en la cual le comunicamos al mundo nuestra identidad, nuestra orientación y demás, que puede ser masculina, femenina u otra. Dentro de otra tenemos andrógina, tenemos la identidad marica, hay un montón de expresiones que son formas de comunicar al mundo nuestra identidad autopercibida. Si tienen preguntas, consultas y demás, vayan poniéndolas en el chat y al final las vamos a ir contestando o las vamos a ir contestando por mensajitos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de diversidad sexual? Hay tantas maneras de expresar y sentir la sexualidad como personas en el mundo. La cultura en la que vivimos influye de manera de valorar las distintas expresiones. La heterosexualidad y el sistema heterosignormativo se siguen presentando hoy como la única manera normal y sana. Para lo que es el campo de las diversidades, población travesti trans, no binaria y demás, se utilizan términos como la disforia de género, el pecado, la enfermedad, el delito o la anormalidad. Y ustedes se preguntarán, ¿el delito? Sí. Cuando se funda la Federación Argentina LGBT en el año 2005, en Argentina teníamos en todas las provincias edictos policiales, ¿sí? O bien conocidos también como contravenciones. Las contravenciones, a diferencia de las leyes, son como una ley de aplicación directa que tiene la policía, ¿sí? O sea que un policía puede hacer cumplir una contravención sin necesidad de darle intervención ni a un juez ni a un fiscal, ¿sí? Lo interpretan ellos y ellos lo imponen. Y entre esas contravenciones que existen todavía, había contravenciones como que una persona no podía ir de la mano con otra persona de su mismo sexo por la calle, que no podía haber demostraciones afectivas con una persona del mismo sexo, que no se podían vestir con ropa que no sea acorde a su sexo que figuraba en el documento, y un montón de otras contravenciones que gracias a la creación de la federación, y que fue uno de los hitos que marcó la federación con su creación en el año 2005, se fueron dando de baja. ¿Se dieron de baja en todas las provincias? Sí. ¿Se solucionó el problema? No. ¿Por qué? Porque hay algunas provincias que todavía mantienen algunas contravenciones nuevas que hablan de la moral y ética ciudadana y, como les dije antes, la contravención es de aplicación directa de la policía y la moral y ética de la policía no siempre suele ser la más correcta y en muchos casos suele ser la más represiva. Así que en algunas provincias, sobre todo en el norte de la Argentina, suele pasar que se utilicen todavía estas contravenciones de moral y ética para perseguir al colectivo de la diversidad. ¿Y por qué específicamente hablamos de la población travesti trans? Bueno, estamos hablando de una población que convive con la exclusión de los diferentes ámbitos de desarrollo personal, profesional y de progreso, que son expulsadas de sus ámbitos familiares a muy temprana edad. La mayor parte de la población travesti trans empieza a manifestar su construcción identitaria cercana a los 12 a 14 años, y en esa edad es cuando son expulsadas de sus hogares. Y obviamente todas las
la conjunción de expulsiones y de vulnerabilidades que viven son las que sumadas terminan en ese promedio tan grave que hoy en día siguen teniendo de entre 35 y 40 años de promedio de vida. Ese promedio de vida es el promedio de vida que tenían las mujeres en la Edad Media, para que tengan una idea de la gravedad del caso. Tomando como dato una encuesta que hizo en el año 2012 el INADI junto con el INDEC sobre 100 casos, se les preguntó a 100 personas trans si habían estado en situación de prostitución o trabajo sexual, de las cuales podemos observar que el 85,3% dijo que sí, ¿sí? Y esto lo llevamos al campo total de la población, es más amplio el número en realidad. Pero lo importante de esto que sobre ese estudio en el año 2017 el Observatorio Argentino de Drogas del CEDRONAR, cuando todavía la CEDRONAR tenía políticas para el colectivo de la diversidad sexoafectiva y población travesti trans, se hizo un estudio y se dio con que la prevalencia de consumo en la población cisgénero de varones y mujeres oscila entre el 48 y 52% de prevalencia. En el caso de las personas trans era superior al 90%. ¿Esto es casualidad? No. Es una cuestión de la constante vulnerabilidad que viven. Las personas que están en situación de prostitución o trabajo sexual, nosotros hacemos esta aclaración porque para nosotros la discusión es el estado de salud en el que viven las personas, ¿sí? O sea, a nosotros no nos importa si la persona se autopercibe como trabajadora sexual o si está en situación de prostitución. Si está en situación de prostitución, nosotros peleamos por los derechos para que acceda a un trabajo registrado. Pero también si se autopercibe como trabajadora sexual o trabajador sexual, peleamos para que se le reconozcan los derechos que tiene que darle el Estado como ciudadana o ciudadano de la nación. Pero para llevar adelante estas prácticas, que hoy en día son prácticas que no están reguladas legalmente, el consumo es una de las cuestiones que hace como a la supervivencia, ¿sí?, de estas personas. Entonces, sí o sí, salen cuestiones de consumo. Ustedes pónganse a pensar, a hacer una práctica rápida mental, que una persona para estar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con estos climas que está haciendo en estos días, por ejemplo, y tener que llevar su cuerpo como un producto atractivo que atraiga a un consumidor para pagar por sus servicios, obviamente van a tener que tener como mínimo consumo de alcohol para poder soportar el clima, soportar las violencias que sufren, la persecución policial que es constante y todo lo que eso sobrelleva. Así que el consumo problemático de base, si lo unimos solamente a esta cuestión, es una cuestión preocupante. Después, si hablamos de poblaciones travestis trans y tratamientos, las poblaciones travestis trans padecen vulneraciones a sus derechos tanto en los tratamientos por consumos, refugio por situación de calle, como en los contextos de encierro. Voy a dar un par de ejemplos. Primero, el rechazo a las feminidades trans en el sistema de tratamientos. El sistema de tratamientos, las comunidades terapéuticas, los hospitales generales y demás, suele haber un rechazo sistemático no solamente por las entidades en sí, sino que a través de las personas que también son usuarias de esos dispositivos. ¿Por qué? Porque no dejan de ver a las personas trans, a las mujeres trans o a las feminidades trans como una persona con falo, una persona con pene, ¿sí? Entonces, eso hace que se genere un rechazo a la identidad de la otra persona. En cambio, pasa al revés con el tema de las masculinidades trans. No se arma tanto rechazo dentro de lo que es los usuarios de los dispositivos de tratamiento,
sino que lo que faltan son protocolos para las masculinidades trans que muchas veces las internan en dispositivos en los cuales hay otras masculinidades que sí tienen pene, y ellas pueden ser masculinidades que tengan vulva, y al internarlas juntas en una misma habitación con personas que están en abstinencia no solo de consumo, sino también sexual, lo que ocurre son casos de violaciones, abusos como mínimo. Entonces faltan protocolos en los lugares donde se internan a masculinidades trans. Y después la otra cuestión que atraviesa en todos los campos es la falta de información sobre la problemática de consumos cuando una persona está en un estado de hormonización. Cuando una persona empieza a tomar las hormonas, tiene que tener en cuenta que las sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, sea alcohol, sea drogas duras como cocaína, sea marihuana, lo que sea, pueden generar efectos secundarios en el tratamiento de hormonización. Y cuando hablamos de efectos secundarios, no solamente son enfermedades leves, sino que está comprobado que puede ser hasta cáncer que genere eso como efecto secundario. Así que es importante que todo tratamiento de hormonas sea con seguimiento clínico, con seguimiento de un médico endocrinólogo, y que no haya estas cuestiones de alterar las hormonas con consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, este es un régimen de la sexualidad dentro de lo que conocemos como el régimen heterosis binario, que regula que las personas con pene cromosomáticamente las conocemos como personas XY, que su sexo sería hombre, su género masculino, y su orientación sexual sería la heterosexualidad, y le gustarían obviamente las mujeres. En el caso contrario, sin pene, su cromosoma sería XX, su sexo mujer, el género femenino, y la orientación sexual heterosexual le gustarían los hombres. Pero las identidades que surgen a partir de un conflicto, tenemos a las identidades intersexuales que cromosomáticamente son XXY, su sexo, la transexualidad, que ahora vamos a ver bien qué quiere decir transexualidad, el género, transgénero, y las orientaciones sexuales, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, etc. La teoría queer piensa y cuestiona lo biológico, sino es como algo cultural también. Bueno, y ahora vamos a empezar con algunas cuestiones de lo que es la identidad de género. Identidad de género es lo que asume, las identificaciones que asume un sujeto, una sujeta, un sujete respecto a un género, femenino, masculino u otro, más allá de la materialidad de su cuerpo en términos anatómicos y estéticos. Y acá quiero hacer un parate, porque nosotros, nosotras y nosotres, cuando solemos trabajar en campo, vamos a dar con las personas más vulneradas dentro del sistema. ¿Y por qué quiero hacer un parate acá? Porque las personas más vulneradas de ese sistema, de esa población, van a ser personas que, por ejemplo, femenidades que no tengan plata para comprarse una maquinita de afeitar, o masculinidades que no tengan para hacerse crecer la barba o un montón de cosas, y se suele tener esa picardía de sonreír o reírse de esas cuestiones. Eso lo hemos visto mucho en televisión con casos como el de Zulma Lobato y demás, que la gente los toma para la burla, y son las personas más vulneradas esas, y ahí es donde más tenemos que apuntar a afilar el tema de la empatía, ¿sí? Y tratar de ponernos en sus zapatos y en ver que cualquier gesto, por más mínimo que sea, va a hacer que esa persona no se abra a nosotros
y si no se abre a nosotros no vamos a poder ayudarla. Y lo más probable es que esa persona conviva con otras personas trans, o sea que tenga trato directo y diario y cotidiano con otras personas trans, que no va a recomendar nuestro trato profesional. O sea que si estamos en una salita, en una comunidad terapéutica o lo que sea, y tenemos esas cuestiones, pueden afectar negativamente no solamente a la vida de ese individuo o individua, sino que a todo su contexto, ¿sí? Generalmente está vinculada a roles genéricos entendidos como prácticas, comportamientos o actitudes que se expresan tanto en los patrones generales de interacción social como específicamente sexuales y que caracterizan y diferencian a hombres, mujeres, travestis, transexuales, transgéneros y otros. Voy a tomar un poquito de agua porque si no, no puedo seguir. Muchas gracias. Involucra también estrategias, símbolos, modos, estilos y prácticas que una persona adopta para comunicar a otros su elección o género. También las personas trans pueden o no identificarse en alguna de las categorías relacionadas con la identidad de género como travesti, transexual, transgénero o bien persona trans. De ser necesario, no suele ser necesario, pero por las dudas es pertinente preguntar si se identifica con alguna categoría. En esto yo tengo un conflicto con esto como está planteado, porque en realidad lo más sano que podemos hacer y más respetuoso es preguntarle cómo se identifica a la persona y no plantearle categorías y que ella tenga que elegir una categoría. Ella habló de la otra persona, ¿sí? Se utiliza la definición personas trans para expresar al conjunto de identidades en las que se desarrollan, sienten, expresan un género diferente al sexo asignado al nacer. Es una expresión que engloba a mujeres trans, varones trans, transexuales y transgénero. Las travestis autoperciben su identidad con un valor político reivindicativo, ¿sí? Esto es muy de arraigo cultural argentino, ¿sí? De la cuestión de quitarle el insulto a la persona opresora, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? En otros países la palabra travesti es como un insulto, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, la traducción sería trani, es un insulto para la comunidad trans. En Argentina no, toma un valor reivindicativo político para quitarle el insulto a la persona que oprime. Eso, por ejemplo, lo podemos hacer una comparación histórica que se me ocurre así de devenir histórico, de, por ejemplo, los descamisados, los desclasados, los cabecita negra, ¿sí? Que eso era un insulto de las clases oligárquicas hacia las clases más bajas, y que esas clases dentro de lo que fue el peronismo se reivindicaban en esa posición para quitarle el insulto al opresor. Bueno, sigamos. Y las transexuales las y los transexuales para lograr esa expresión de género se someten a una operación de reafirmación genital, ¿sí? No de pecho, no, genital, ¿sí? El derecho a la identidad de género y a la atención en salud integral de personas trans. Nuevo marco legal. El 9 de mayo del año 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, que es la 26743, que reconoce la autonomía y responsabilidad de las personas travestis y trans en tanto de sus propios cuerpos como sujetos activos de derecho con capacidad de decidir y expresarse por sí mismos en lo referente a sus propias experiencias y deseos. La Ley de Identidad de Género es una ley que se sanciona dentro de los hitos normativos que conocemos como las leyes 26.000, que fue una época en la cual se amplió muchísimo los derechos adquiridos sobre todo de las poblaciones más vulneradas, entre las cuales están del año 2008 la Ley 26.364, que es la de prevención y sanción a la trata de personas y asistencia a sus víctimas. En el 2009 la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres. En el 2010
la 26618, la ley de matrimonio igualitario, 2010 también, la 26657, la ley de salud mental y adicciones, y en el año 2012 la 26743 de identidad de género. Pero acá quiero marcar una referencia específica sobre el hito de lo que fue el matrimonio igualitario y la relación beneficio-perjuicio que trajo a lo que es la ley de identidad de género. La ley de matrimonio igualitario es una ley de las que se conoce como leyes que cambiaron el paradigma y que generaron una implosión social en lo que fue su debate, que únicamente la podría poner en comparación con lo que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el año 2018 y en el año 2020. Son leyes que dividieron a la sociedad en sus extremos más profundos y radicalizados. Con la ley de matrimonio igualitario, al igual que pasó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, vimos las expresiones más arcaicas y retrógradas que todavía se guardan dentro de nuestra sociedad, que en su momento decían que se iba a acabar la sociedad, que íbamos a adoptar hijos para violarlos, que iba a venir gente de otros países del mundo a llevarse a los chicos de Argentina, y han llegado a decir las burradas más grandes, como cuando fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se decía que nadie más iba a tener hijos y todas iban a tener sexo las personas y después ir a abortar como si fuera un deporte. Eso trajo una discusión tan grande y después la conquista del derecho, borremos la palabra conquista, la ampliación de ese derecho, porque la palabra conquista trae mucho al colonialismo. La adquisición de ese derecho después se reflejó a nivel social en lo que fueron las elecciones del año siguiente, que año 2011 gana las elecciones Cristina Fernández de Kirchner con más del 55%, siendo una de las que impulsó el proyecto legislativo más allá de las organizaciones de la sociedad civil, que fue la Federación Argentina LGBT la que lo presentó. ¿Por qué hago mención de esto? Porque todo ese sector político que perdió en esas elecciones y que mantuvieron bancas dentro de lo que es el Congreso, cuando les tocó votar la ley de identidad de género, no expresaron sinceramente cuál era su postura. O se callaron o se ausentaron de la votación. Entonces, la ley de identidad de género tuvo, por un lado, el beneficio que se aprobó por unanimidad y por otro lado, la maldición de que no tuvo una difusión social tan grande como la de matrimonio igualitario, y eso haga que en la aplicación real de la ley no se conozca tanto como se conoce la ley de matrimonio igualitario. Vamos a hacer una pausa acá, esperen que vamos a ver un video. Quiero compartirles un video sobre las personas trans en la educación. Nos hicieron creer que las personas trans no pueden transitar ciertos espacios, pero ¿por qué condenarlas a determinadas profesiones solo por su apariencia física o porque su identidad de género no se corresponde con la que fue asignada al nacer? Tu identidad sexual o de género no define tu profesión. ¿Qué pasaría si en un juicio tu abogada es una mujer trans, si las escuelas comenzaran a incorporar docentes trans o si alguien te recomienda atenderte con un cardiólogo trans? ¿Crees que la forma en que se visten las personas o el órgano sexual que porta su cuerpo les impide desarrollarse en sus funciones? Entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron el nivel secundario, la mitad a causa de la discriminación sufrida por su identidad trans.
Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas de acuerdo a nuestra autopercepción y esa decisión debe ser respetada. La educación empodera y te brinda herramientas para romper con la discriminación. Las puertas están abiertas. Hay que tomar impulso y cruzarlas. Bueno, qué importante, ¿no? Para seguir deconstruyendo estas cuestiones y la necesidad de incorporar otras perspectivas. Esperen que voy a pausar el video. Y vamos a volver al PowerPoint. Ya queda poco. Prometo que queda poco. Poco, pero interesante. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a empezar a hablar de lo que la ley de identidad de género tiene en implicancias para sus profesiones o su activismo, su militancia y demás. La ley 26743 en su primer artículo dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en todos los instrumentos que acreditan la identidad respecto del nombre de pila, imagen y sexo con los que allí sea registrada. Esto a las personas que tengan un par de años, como yo, y que se acuerden de cuando estaba el documento verde, la libretita verde, que uno tenía que ir con su foto 4x4 a hacerse el documento, se acordarán perfectamente que era muy estricto el tema de la imagen que uno tenía que tener, que tenía que estar bien afeitado, que tenía que estar bien arreglado, no muy maquillado y demás. Todas esas cuestiones que uno lo puede ver como muy pasado en el tiempo, pero que en algunas provincias, en algunos pueblos y demás, los registros civiles siguen manteniendo esos estándares del respeto a la imagen, entre muchas comillas. Y está bueno que la ley de identidad de género hable de el respeto por el nombre, la imagen y el sexo de las personas a la hora de hacer la documentación. La ley indica que todo esto rige para todas las personas, incluso para las menores de 18 años, que tienen que asistir a realizar el trámite de confirmación de la partida de nacimiento y después del documento nuevo con un tutor legal, padre, madre o sadre o un abogado. ¿Qué se entiende por identidad de género? En consonancia con los principios de Joy Carta, así como les recomendé que lean la ley de identidad de género, no les voy a recomendar que lean los principios de Joy Carta, sería muy mala persona si lo hago, ya que son unos principios sobre violación de derechos, un libro de 200.000 páginas más o menos, que es de Naciones Unidas. En consonancia con los principios de Joy Carta, el artículo 2 de la ley define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre y cuando que sea libremente escogido. Esto no tienen dimensión de lo importante y lo vanguardista que fue esto a la hora de la aprobación de la ley, ya que en algunos países que ya tenían ley de identidad de género, que eran muy pocos, o te pedían un registro psiquiátrico que indicara la disforia de género, que es algo que más adelante lo vamos a ver, o te pedían que tengas hecho una intervención quirúrgica que quizás no tenías ganas de realizarte, ¿sí? Porque ser una femenidad trans no quiere decir que tengas que tener, qué sé yo, 120 de pecho. Quizás no te interese ni siquiera hacerte los pechos, ¿sí? Y bueno, en la ley argentina fue la primera ley de vanguardia que indicó que no era necesario realizarse esa clase de operaciones. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Bueno, antes de pasar a la siguiente placa, que ya se me spoileó solo un poco, quería hablar de qué pasa cuando nosotros vamos a los espacios de salud, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de que hay muchos espacios de salud amigable o espacios inclusivos, que son espacios que nosotros desde el activismo tenemos plena noción y pleno conocimiento de que son espacios que no cambian la realidad efectiva de las personas respecto a su necesidad de acceder a la salud integral. Pero son parches, ¿sí? En los hospitales generales, en las salitas barriales y demás, suele pasar que cuando le consultamos a los médicos de por qué no se atiende a personas trans en esos lugares, los médicos suelen decir que las personas trans se sienten discriminadas por los otros pacientes, que las personas trans no van por miedos propios, y muy pocas veces vas a escuchar a un médico decirte no vienen porque nosotros las atendemos mal. Hicimos la pregunta a la inversa y ATA, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, es la organización más longeva y federal que tiene la Argentina de personas trans, y la Fundación Huésped hicieron una pregunta sobre una población trans amplia y los motivos de denuncia de discriminación de personas travestis y trans en el ámbito de la salud. Un 45% denunció que recibió discriminación por parte del personal médico en primera instancia. Cuando hablamos de discriminación no estamos hablando simplemente del hecho de que te traten de una manera mala. Estamos hablando de personas que tienen hecho un juramento por el cual tienen que dejar de lado cualquier pensamiento personal e individual y poner como primordial a la salud de la otra persona, y tenemos hasta casos de personas que han ido con una gripe y las han hecho desnudar para reírse, simplemente. A mí me gustaría saber de las personas que están mirando el vivo, a quién le ha pasado que ha ido por una gripe, un resfrío o lo que sea y la han hecho desnudarse para revisarla. El 40% por el personal administrativo. Acá se juega mucho la falta de conocimiento, ignorancia o, en una parte también, la mala fe, que puede ser a la hora de registrar a la persona. Si no conoces la ley de identidad de género o si la conoces y tenés mala fe, de que registres a la persona por un nombre que no la representa. 28% por enfermero, 24% por otros profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, AT, OST y demás, y solamente el 12% denunció que se sentía discriminada por otros pacientes. O sea que la escala es inversa a lo que el personal médico suele decir, que por eso no van las personas trans al sistema de salud. Respecto a la identidad en el lenguaje, esta es una de las partes que más me interesa. Ante la consulta de una persona travesti, transexual o transgénero, hay diferentes formas en las cuales podemos comunicarnos con la persona sin generar un perjuicio. La primera, usando un lenguaje inclusivo que no determine género. Ya sé, seguramente alguien me va a saltar a la yugular y me va a decir no, a mí el lenguaje inclusivo, la E, no me gusta porque la RAE dijo que no, que eso está mal. Más allá de que somos un país que hace más de 200 años se independizó de España y que podemos tener nuestro proceso cultural del lenguaje, que el lenguaje no es un estado fósil que no cambia, es una cuestión que culturalmente va avanzando. El lenguaje que no determine género no es hablar con la E nada más, ¿sí? Yo puedo decir, los que me están escuchando en este momento o los que me están viendo, estoy poniéndole un sexo masculino, un género masculino a lo que estoy diciendo, o puedo decir quienes me están viendo o quienes me están escuchando que dije exactamente lo mismo, pero sin determinarle un género. ¿Se entiende? La letra E igual no es para quitar el género de la oración.
La letra E, en realidad, está pensada para un lenguaje no binario para hacer mención a las personas que somos no binarias. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque en el lenguaje costó muchísima lucha cultural hacer que se ingrese a las femenidades. Antes se decía hola a todos, se hablaba los compañeros, los trabajadores, todo en masculino. Costó muchísima lucha cultural que se diga hola a todos y todas, que se diga los trabajadores y trabajadoras, y se empieza a hablar con los dos géneros binarios. Si se quiere ser inclusivo en ese sentido, se puede agregar la E, pero como una identidad más, o sea, todos, todas y todes, y así sucesivamente. Y después la otra cuestión es llamar a la persona por el apellido y luego preguntarle cuál es su nombre o por qué nombre la llaman y, de ser necesario, cuál es su género. Respecto a la identidad en el registro, acá ya no vamos a estar hablando de la intención personal o la voluntad o la empatía que le pongamos como individuos, sino que vamos a estar hablando de cómo la ley nos indica que debemos registrar a una persona trans en un sistema de datos, respetando la identidad de género autopercibida por cada una de las personas. En el campo nombre se debe registrar el nombre por el cual la persona se presenta, tenga o no realizado el cambio registral de documento. ¿Sí? Tenga o no realizado el cambio registral en el documento. El apellido y el número de DNI, por más de que haya hecho el cambio registral, siguen siendo los mismos. ¿Sí? En muchos casos acá me preguntan, pero si quiere el apellido de la madre y más, eso es un trámite aparte, ¿sí? Que va por el Código Civil y tiene que ser otro trámite que no es el de identidad de género. En caso de no haber realizado el cambio registral, o sea que permanezca con el documento con la identidad asignada al momento de nacer, al costado de poner el nombre por el cual se autopercibe la persona y el apellido, que es el mismo que figura en el documento, se deben poner entre paréntesis las iniciales de lo que figura en el documento. Trato digno, ¿sí? Esta ley, al igual que la ley del derecho de pacientes, la ley de salud mental y adicciones y demás, hace mucho foco en el trato digno de las personas. Y cuando hablamos de trato digno, habla de que debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. El nombre de pila deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados. En aquellas circunstancias que la persona deba ser nombrada en público, deberá únicamente utilizarse el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada, tenga o no realizado el cambio. Existe así una obligación para todos los ciudadanos, como para las instituciones públicas y privadas, de tratar y llamar a las personas con el nombre y con el género con el cual se autoperciben luego de ser expresado. Esto debe respetarse independientemente de que el cambio registral esté realizado o no. Dentro del sistema de salud, las personas deben ser respetadas en nombre y género de elección, tanto en las derivaciones como en los instrumentos de registro, expedientes, historia clínica, planillas, certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en materia de patologización, ya para ir cerrando, ¿qué dicen los organismos internacionales? Bueno, si nos ponemos a pensar desde el año 73 que se empezó a hablar de lo que fueron las despatologizaciones de las identidades gay lésbicas, en el año 1990 se concretó que la OMS retire a la homosexualidad de las últimas clasificaciones de enfermedad. En el año 2018, en junio, pasó lo mismo con la transexualidad, con las personas trans, dentro de lo que es el CIE-11, y se está trabajando para que la Asociación Americana de Psiquiatría haga lo mismo en el DSM-5, o sea que se está quitando la patologización, ya todo lo que era disforia de género y demás, ya se quitó del camino, o sea que falta solamente
que la Asociación Americana de Psiquiatría avance, que no se sabe si van a lanzar un DSM-6 o una modificación del DSM-5. Eso ya, en ese sentido todavía seguimos colonizados. Bueno, para que tengan como dato y antes de ir al cierre, que ahora ya en el chat les vamos a ir pasando el forms para que lo completen con las preguntas que van a ser fáciles, ténganse fe que van a ser fáciles las preguntas. Quiero que tengan este dato, que es el grupo de pares que tenemos dentro de la Secretaría. Es un grupo de pares para personas de la diversidad sexoafectiva, disidencias, población travesti trans, no binarias y personas que conviven con VIH, que son personas que también suelen ser discriminadas en el ámbito de los dispositivos de abordaje de consumo, que estén atravesando una situación de consumo problemático o adicción, y lo hacemos a través de medio virtual, ¿sí? Por grupos, son terapias grupales, y tienen que escribir a juntesalapar.adm de administración o de admisión @gmail.com, juntesalapar.adm@gmail.com, o por WhatsApp al 11 64 88 0484. Y estos son los medios de contacto de la Secretaría, que obviamente el canal de YouTube ya lo tienen que estar suscriptos para seguir recibiendo las notificaciones de las siguientes clases o material que vayamos subiendo. Y vamos a pasar un último videíto antes de cerrar. Y mientras que vamos respondiendo a las preguntas, vamos a pasar un último video. Me pasaron dos cosas. ¿Vos estuviste ayer en casa? Porque es indignante, sinceramente es indignante. Papá está químico. Estuvo todo el día acá. Y no es capaz ni siquiera de atender el teléfono. Cecilia me llamó como 3 veces. 3 veces. Ella quería que yo le cuidara a los chicos. La remera se la saca, la pone en la silla. La mesa del comedor es terrible, es un aguantadero. Estaba todo lleno la mesa con... Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho que no voy. Dame que cambio la yerba. No me vas a ganar nunca. Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Qué tiene? Es médico. Soy solo de los 15. Karina Gutiérrez. Karina Gutiérrez está. Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho no voy a verla. ¿Querés que te acompañe? Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Gutiérrez. Gutiérrez está. Vení, pasa. Cerrás la puerta, por favor. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo querés que te llame? Lucas. Contame, Lucas, ¿por qué? ¿Por qué viniste? Bueno, un
un buen mensaje para el cierre de la capacitación, de la importancia de la diferencia que marcan ustedes en este cambio social y cultural para que las personas travestis y trans puedan ser aceptadas, las personas no binarias obviamente también, pero que bueno, tenemos que aceptar a las personas como personas más allá de su identidad de género, su orientación sexual o su expresión de género. Así que bueno, espero que les haya interesado, que les haya gustado. Ahora voy a ponerme a responder los comentarios que falten. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo sábado a las 16 horas por este mismo canal. Suena muy a chivo de televisión, pero bueno, por este mismo canal. Y tengan bien en responder ahora en el Forms, que ya lo pasamos, las preguntas y sus datos, así pueden recibir en la semana el certificado de esta capacitación. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Y como último chivo, algo que hacemos mención siempre, que lo mandamos por mail también, que nos ayuden a compartir el alerta Tehuel, porque nos falta Tehuel, ¿sí? Y nos preocupa el tema de que no se visibilice en los medios la falta de Tehuel. Así que en nuestra página de Facebook van a encontrar el alerta Tehuel, que tiene datos de contacto y demás. Ayúdanos a compartirlo para que esta causa no se caiga y no desaparezca de los medios el tema de Tehuel, que es un tema que nos tiene que preocupar a todos, a todas y a todos. Así que bueno, sin más, muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene, el sábado a las 16 por este canal. Saludos.